Hola amigos, estamos otra vez en Tópicos de Libertad para hablar de las ideas de la libertad en Perú, en Ecuador, en Latinoamérica en general. Y hoy día estamos con Carlos Cobo, ecuatoriano, máster en Economía de la Escuela Austriaca. Él es investigador también del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Actualmente está en España y es un gran defensor de las ideas de la libertad en Ecuador. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fabricio? Muchísimas gracias por la invitación. Todo muy bien por acá. Genial. En 2017, Carlos, en 2017 escribiste un gran artículo. Yo lo he leído completo y decía, socialismo, he visto el futuro y no funciona. Y de hecho ese artículo fue ya prácticamente en pleno apogeo del correísmo. Han pasado 8 años de ese artículo. ¿Qué balances tienes tú del auge y caída del correísmo en Ecuador? Bueno, primero para empezar, en el 2017 ya Correa iba de salida, de hecho, pero sin embargo, y eso sí yo resalto muchísimo, cuando escribí ese artículo en realidad estaba muy mal visto el tema de las ideas de la libertad todavía en el Ecuador. Al día de hoy eso ha cambiado muchísimo. Al día de hoy yo veo un país, una ciudadanía totalmente diferente. Es decir, antes era un pecado hablar de libre comercio. Al día de hoy muchos y los gobiernos que han venido pues han mantenido la defensa del comercio, la firma de tratados comerciales, algo que antes era una mala palabra, pues ahora ha cambiado y ha mejorado muchísimo. Es decir, la opinión ciudadana sobre el comercio, por ejemplo, ha cambiado, ha mejorado para bien. Y creo que así con muchísimos otros temas, sobre ese artículo en específico, pues no recuerdo quién, a veces dicen que es a Margaret Thatcher, otros que es a Hayek, que decía el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. Entonces, y eso es básicamente lo que terminó pasando con Correa, ya en el 2014 aproximadamente, que se cae el precio de los commodities, del petróleo en el caso ecuatoriano, es cuando el gobierno empieza a tener problemas porque ya no tenía esa fuente de ingresos, que es exactamente lo que le pasó a Venezuela, por ejemplo, y que al final del día esto es un poco esa tal vez caída o retroceso de lo que fue el correísmo en ese entonces, pero y bueno, yo creo que al final del día lo que termina salvando al Ecuador de ese populismo en el cual vivimos con el correísmo durante 10 años fue el dólar como moneda, que es lo que puso un freno tal vez a ese descontrol que hubo de parte de este grupo político. Podríamos resumirlo, el socialismo en Ecuador como hambre, o perdón, pan hoy pero hambre mañana. Sí, totalmente. Al final del día, ¿qué pasó? Se gastaron los ahorros, dejaron un país que tuvo unos ingresos petroleros increíbles, nunca antes vistos en la historia del Ecuador, se los gastaron totalmente. Dejaron al país endeudado, se gastaron los fondos de contingencia, que era para pues, años después hubo un terremoto, que hubo problemas naturales, o sea, problemas con la naturaleza y tantas otras cosas, y al final del día no había dinero, porque teníamos un gobierno totalmente endeudado. En su momento dijeron que no servía de nada tener el dinero ahí para contingencias si no se usaba, es decir, que el dinero servía cuando se usa, pero esto demostró que no, que al final del día ese dinero se gastó en gasto público ineficiente y que desgraciadamente pues ese dinero que servía para estas contingencias pues ya no existe. Entonces, y hoy los gobiernos siguientes siguen pagando esa deuda. Genial, Carlos. Carlos, se dice que la constitución del Ecuador es la más larga y la más pomposa del mundo. De hecho, en esta idea siempre de la izquierda de reinventar cada gobierno, el mundo, ¿no? ¿Qué tal les ha ido con esta constitución correísta? Bueno, muy buena pregunta, porque si mal no recuerdo son 444 artículos. Tengo entendido que es cierto que es la constitución, no sé si, que se supone que dicen que es la más larga del mundo, no lo sé, pero es muy larga. Es decir, al menos habría que quitar unos 200 o 250 artículos, en mi opinión. ¿Cómo nos ha ido? Pues la realidad es que, mira, yo comparo el caso peruano siempre y digo, ustedes acaban de, ya creo que es el séptimo, el noveno presidente del cual se deshacen, pero el resto del país sigue siendo el mismo, porque tienen de hecho una constitución promovida por Fujimori, que es muy pro empresa, que separó el Estado de la economía en gran medida y eso le ha hecho muy bien al Perú. Eso no sucede en Ecuador porque todo depende de las decisiones del presidente, todo depende de las decisiones de la Asamblea, es decir, es un país muy dependiente de los políticos. Y eso ha sido esa constitución. La constitución del Ecuador tenía cosas nuevas, innovadoras, que daba derechos a la naturaleza, por ejemplo, y tantas otras cosas que en el papel pues suenan bonito, ¿no? En ese mundo mágico en Narnia donde vive esta gente, pero ya cuando lo llevamos y lo plasmamos en la realidad nos ha ido terrible con esa constitución. Ha limitado, por ejemplo, otro tipo de contratación, por ejemplo, la contratación por horas, que hoy podría ser o podría servir de gran ayuda para la gran falta de trabajo que tiene el Ecuador, para el crecimiento económico.
Eh, entonces, pues, si tuviera que decir cómo nos ha ido con esa constitución, pues nos ha ido muy mal. Y desgraciadamente no ha sido lo que nos prometieron. De hecho, todo lo contrario. Ya te digo, es una constitución hiperpresidencialista y ese ha sido uno de los mayores problemas que nos han dejado desde el correísmo. ¿Y tú crees que con Novoa se pueda revertir esta constitución o todavía no hay digamos, la fuerza para ya pasar página de esta constitución correísta? Bueno, de hecho, el presidente en el Ecuador acaba de pasar una pregunta que de hecho ya entiendo que fue aprobada para consultar a los ciudadanos si desean escribir una nueva constitución. Eso ya se está dando en este momento. Ahora, yo siempre, si bien soy partidario de que esa constitución hay que cambiarla, siempre he tenido un poco de recelo porque nada nos garantiza que la próxima constitución sea mejor. Es decir, ¿qué pasa si llega este grupo? Y me refiero a Novoa, al presidente Novoa, me refiero a quienes son cercanos a él, son ellos ahora los que escriben la nueva constitución y resulta que es peor que la anterior. Es decir, nada garantiza que el Ecuador realmente vaya a cambiar solo porque cambiamos la constitución. Creo que la actual tiene candados que hay que cambiar y que hay que mejorar, sí, totalmente, pero tengo mis dudas de que una nueva constitución sea realmente la solución, por lo menos no ahora. Tenemos un país donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. Tenemos un país que no crece económicamente. Tenemos un Estado sobreendeudado, es decir, que gasta más de lo que le ingresa cada año, que la deuda pública no para de aumentar. Entonces tenemos tantos problemas como para el día de hoy meternos nuevamente a hacer una constitución. Creo que no es el momento. Creo que hay cosas más importantes en las cuales preocuparnos, pero bueno, así es como se está llevando a cabo en este momento. O sea, lo que estás diciendo es que sería factible más reformas puntuales y que le doten de más libertad a los ecuatorianos. Al día de hoy, sí, que creo que hay que cambiar la constitución, eso lo dejo clarísimo, sí, sí lo creo, pero también creo que este no es el momento, es decir, hay cosas más importantes, como el hecho de que hay 7 de cada 10 ecuatorianos que no encuentran un empleo formal, y llevamos años así, años, ya, donde esa realidad no cambia. Entonces, hay cosas más importantes al día de hoy de las cuales deberíamos preocuparnos, y una vez que Ecuador crezca económicamente, estemos mejorando, resolvamos el problema de la deuda de gobierno y tantas otras cosas, atraigamos la inversión extranjera, que llega a aproximadamente unos 500 millones de dólares al año, lo que es nada, es decir, no llegamos ni al 1% del PIB en inversión extranjera. Y es porque este es un país donde las leyes cambian constantemente, donde no hay una defensa al Estado de Derecho, a la independencia de funciones, donde no se respeta la ley. Entonces, si nada de eso cambia, yo creo que meternos nuevamente en una constitución tampoco resuelve el problema, pero sí va a dejar rezagados los tantos problemas que ya tenemos. Excelente, Carlos. Cambiando un poco de tema, al inicio hablabas de que en Ecuador ya se ve con mejores ojos a las ideas de la libertad, de defender siempre el derecho que tiene la gente a defender su propiedad, a defender su vida, a emprender. ¿Tú cuánto crees que actualmente ha permeado estas ideas en Ecuador, o sea, de manera sostenible para los próximos años? Porque yo pienso que uno de los grandes problemas de la derecha sociológica, que yo lo entiendo como los liberales, libertarios, conservadores, independientes, autonomistas, soberanistas, es que siempre se ha pensado en el corto plazo, solo en las elecciones y no en dar una lucha cultural más profunda, más de mediano, de largo plazo. De hecho, ni siquiera tenemos universidades realmente liberales en Latinoamérica, salvo ahí la Francisco Marroquín de repente en Guatemala. ¿Cómo crees que esa lucha cultural por las ideas de la libertad se está llevando en Ecuador y se puede mejorar aún desde Ecuador para toda Latinoamérica? Bueno, tú has dicho algo importante. Primero, por eso la importancia de los tanques de pensamiento, los famosos think tanks, que son al final del día estos que se encargan de mover también un poco el clima de las ideas. Y puedo decirte que el clima de las ideas ha cambiado muchísimo. En el Ecuador está el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que fue el primero en el Ecuador. Este tenía hace años un programa de radio ya llamado Contrapunto Liberal. Lleva muchísimos años hablando, por ejemplo, de la importancia del comercio, se hablaba de la importancia de los tratados comerciales y en el programa de radio recibían llamadas telefónicas. Y cuando hablaban de estos temas hace tantos años, los llamaban a insultar. ¿Ya? Al día de hoy, una gran mayoría de ecuatorianos está a favor del comercio, es decir, está a favor y considera que el libre comercio le beneficia, no solo porque exportamos más, sino porque nos beneficiamos también con productos más baratos, es decir, los ciudadanos lo han entendido. Ya, en ese sentido, esto ha mejorado muchísimo. Entonces, hace algunos años el programa todavía estaba en la misma, todavía existe el programa, pero seguía en la misma radio. Y ya cuando yo estaba en el programa, por ejemplo, ya no sucedía eso de que te llamaban a insultar. De hecho, había una gran mayoría de personas que llamaba y te decía, sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, me parece muy bien, creo que hay que hacerlo de esta forma. Entonces, se ha movido mucho el clima de ideas en muchísimos aspectos. Yo creo que hay todavía hay muchísimo recelo, tal vez, de parte de los ciudadanos con el tema del empleo, por ejemplo. Hubo alguna consulta popular hace al menos un año donde los ciudadanos en el Ecuador votaron en contra del trabajo por horas, por ejemplo.
¿Pero por qué? Porque, claro, les llevan diciendo toda la vida que esa es la forma de explotación, que de esa forma se van a aprovechar de ellos, que van a ganar menos, que es una miseria, claro, y los ciudadanos al final del día terminan creyendo. Entonces, es ahí donde es esa batalla cultural que tú mencionas, donde hay que empezar ya, o hay que continuar, porque esto ya se viene haciendo, continuar mostrándole a los ciudadanos por qué ese tipo de ideas de la libertad dan resultado, por qué son buenas y por qué en vez de perjudicarle, más bien les beneficia. Eh, pero bueno, como te digo, en ese sentido los ecuatorianos considero que han cambiado muchísimo al día de hoy hacia la libertad, hacia el liberalismo, y porque lo han podido ver. Es decir, han podido ver con sus propios ojos cómo ciertas cosas funcionan. Al día de hoy han cambiado los gobiernos, pero por ejemplo, estos siguen manteniendo la línea de firmar tratados comerciales. ¿No? Entonces, hay que seguir insistiendo con estas cosas porque ese es el camino. Estupendo, Carlos. Ahora te doy paso o doy paso a Víctor, mi coentrevistador, porque él quiere hacerte unas preguntas muy puntuales sobre economía, muy interesantes. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Fabricio. Señor Carlos Cobo, es un gusto. Eh, Se sabe que en Ecuador no se tiene un banco central independiente. O sea, como tal, este país está dolarizado desde los años 2000. Entonces, claro, uno hace una comparativa entre Ecuador y Perú, y en Perú tenemos un banco central independiente y un sistema bimoneda. Entonces, ¿usted cree que algún político populista podría convencer a los ecuatorianos para volver al anterior sistema? Bueno, Víctor, muchas gracias por la pregunta. A ver, sobre el tema del Banco Central, es cierto, el Ecuador, a pesar de estar dolarizado, tenemos un Banco Central. De hecho, la misma Constitución dice que el Banco Central es una institución dependiente del Ejecutivo y es el encargado, pues, de la política monetaria. Es decir, podría ser al día de mañana, si un presidente así lo decide, volver a una moneda nacional, sí, sí podría, porque la Constitución se lo permite por medio del Banco Central. Es decir, podríamos volver a una moneda propia. Eh, lo veo muy difícil. Ni siquiera Correa en su mejor momento se atrevió a desdolarizar el Ecuador. Y esto es por una sencilla razón, porque los ecuatorianos ya no confían en una moneda manejada por sus políticos de turno. De hecho, yo siempre menciono que al día de hoy los ecuatorianos somos más soberanos que antes. Y somos tan soberanos porque hoy utilizamos la moneda que nos inspira confianza, la moneda que queremos. Y esa moneda es el dólar. Entonces yo veo muy difícil el presidente el día de mañana que se atreva a tocar el dólar. La realidad es que hasta ese día dura su gobierno. No veo, sinceramente, veo muy difícil que un gobierno pueda atreverse a algo como eso. Que hay mucho por mejorar, sí, por supuesto. Algo importante es que la dolarización no es una panacea también. Es decir, no porque te dolarizas eres un país desarrollado, un país que crece. Ecuador es el claro ejemplo de eso, pero lo que te da la dolarización es la estabilidad monetaria que no teníamos. De hecho, estos 20 años de dolarización, 25 años de dolarización, ha sido el periodo de estabilidad monetaria más largo en toda la historia del Ecuador. Y eso es justamente porque tenemos una moneda que no puede ser manejada por nuestros políticos. Entonces, el ecuatoriano está consciente de eso. Está totalmente consciente y por eso veo muy difícil que eso pudiese llegar a pasar. Claro, como que existe una desconfianza, ¿no? Por parte de la población, de la sociedad. Sí, totalmente. No creo que un ecuatoriano esté dispuesto a cambiar sus dólares por cualquier otra moneda que quieran venderle al día de hoy. Lo veo muy difícil. Por más que se llenen, y muchos se llenan la boca porque extrañan eso. Correa decía que no tener moneda propia era una desgracia porque aumentaba el valor del dólar, nuestras exportaciones se encarecían, decía él. Hay muchos que siguen soñando con volver a la soberanía monetaria y tantas otras cosas que en buena hora los ecuatorianos ya no comen cuento. Claro. ¿Y cómo usted ve el desarrollo del gobierno de Noboa? Bueno, aquí aquí hay algunos puntos, porque si me lo preguntas personalmente, yo te diría, mira, para mí Novoa es exactamente igual a Correa en el sentido de la parte autoritaria, es decir, es un presidente que en mi opinión es muy autoritario, ya se parece mucho a Correa. ¿Cuál es la diferencia? Yo noto una gran diferencia, aunque creo que Novoa no ha hecho tanto daño al Ecuador en ese sentido, mantiene ciertas cosas, como por ejemplo el incrementar el gasto público. Este no ha parado de aumentar desde que se fue Correa. Ya no para de aumentar el gasto público, el déficit se sigue manteniendo. Creo que hay que resaltar las cosas buenas, como el hecho de, por ejemplo, ha mantenido la firma de tratados comerciales, eso sí se mantiene en su gobierno, ha incentivado un poco más y pasado leyes a favor de las empresas, a favor de la inversión que tanta falta hace en Ecuador, pero que sin embargo yo noto, y a diferencia de Correa, por ejemplo, es que este es un gobierno que no tiene una línea ideológica muy clara. Correa, para bien o para mal, por lo menos tenía una línea ideológica que por lo menos era un poco predecible el saber de hacia dónde va a ir en este gobierno. Por ejemplo, hace algún tiempo el presidente empezó a hablar, digamos, antes de llegar a la presidencia hablaba de no subir impuestos. Lo primero que hizo fue subir el IVA.
¿ya? Y otros impuestos también que se han mantenido y que se niegan a eliminarlos. Eh, entonces, por ese lado veo un presidente que no tiene una línea ideológica clara y esto, por lo tanto, no permite tampoco saber cuál será el próximo movimiento en el campo, en el aspecto económico. Eso también lo torna muy difícil. Es parte de ese problema que te decía hace un momento de que quién quiere invertir en un país donde las leyes el día de mañana van a cambiar si así el presidente lo decide. Es que eso no puede ser, eso no debe ser. Y yo veo ese gran problema que tiene al día de hoy el presidente. Le reconozco otras cosas. Le reconozco el hecho de que lo que dice lo hace. Eso es muy bueno. Es decir, en este país, y considero, y probablemente en el Perú sea igual, ya estamos cansados de hablar. Es decir, hay que tomar, el presidente debe llegar y tomar acción. Debe ser el presidente que hace. No solo que se llene la boca hablando. Y aunque a veces no esté de acuerdo con lo que hace, al menos lo hace. Eso ya es bastante. O sea, hay que reconocerle, debo reconocerle eso, porque nuevamente, como te decía, creo que Correa lo hacía. No estoy de acuerdo con Correa en lo absoluto, pero al menos le reconozco que tenía el valor de hacer lo que decía. Bueno, en este caso el presidente es exactamente igual. Hace tiempo se puso muy de moda el tema Milei, por ejemplo, alrededor del mundo. A partir de ahí el presidente empezó a hablar, por ejemplo, de la reducción del gasto, de despedir empleados públicos, que estoy totalmente de acuerdo, me parece muy bien. Pero vemos un gobierno nuevamente que se deja llevar por lo que es popular y no necesariamente porque crea que lo que está haciendo es realmente importante. ¿Ya? Entonces yo veo, como te mencionaba, veo ese problema con el presidente actualmente. Genial, Carlos. Em, Justamente esa es una de las partes importantes que tenemos que tener en nuestras ideas de la libertad, ¿no? Coherencia. Tenemos que ser capaces de sostener lo que hablamos en público, y cómo nos comportamos en privado y cómo proponemos políticas públicas para nuestros países. Eh, Estamos llegando finalmente al final de la entrevista y en esa línea de la coherencia quisiera pedirte unas palabras para los jóvenes peruanos, ecuatorianos, latinoamericanos, de cómo sostenemos esa coherencia en nuestro relato, en nuestro discurso de las ideas de la libertad. Ok, la verdad es que encontraste, esa era la palabra, coherencia, habías dado en el clavo. ¿Cómo sostenerlo? Bueno, en realidad es que primero dejar esa idea de que es el Estado el que debe hacerse cargo. ¿Ya? Es decir, ¿qué podemos resolver los ciudadanos? Yo siempre menciono, mira, hay cosas que el gobierno pues debe hacer. Es decir, si quiere garantizarnos salud, educación, seguridad y todo esto de calidad, debe dedicarse solo a eso. No debe dedicarse a tener una aerolínea, no debe dedicarse a jugar a ser banquero, no debe dedicarse a jugar a ser emprendedor, a ser empresario. Es decir, dejemos todo eso al sector privado y que todo lo demás, es decir, lo indispensable, lo haga el gobierno. Si me lo preguntas a mí personalmente, yo te diría, mira, que el gobierno no haga nada, es más, que no exista. Pero bueno, como sé que eso no es posible y habría un debate entre liberales también sobre qué tanto Estado queremos, yo diría, bueno, mantengámonos entonces bajo un margen, salud, seguridad, educación y tal vez alguna que otra cosa adicional que podríamos debatirlo. Pero nuevamente, que todo lo demás queda en manos del sector privado que se encargue. De hecho, creo y considero, por ejemplo, que se puede aplicar en gran parte de lo que hace el Estado, como el tema de la educación, al sector privado. ¿Esto qué significa? Que se va a privatizar, porque les encanta también usar esa palabra en la izquierda, la privatización, no una mala palabra. Dice que se va a privatizar la educación. O sea que ahora queremos que le cobren la educación a los pobres también. No, todo lo contrario. Pero sí sería bueno, por ejemplo, aplicar, digamos, lo que hacen países como Suecia con el tema de los vouchers educativos, donde te dan un voucher y tú, padre de familia, decides en qué colegio, sea público o privado, poner a tu hijo y pagas con un voucher. Por ejemplo, ese es el tipo de cosas donde podemos fomentar la competencia. Ahora financiamos la demanda, los mejores colegios pues recibirán mucho más alumnos, recibirán mucho más presupuesto y los colegios que no estén a la altura de la situación pues simplemente tenderán a desaparecer o a mejorar en todo caso. Entonces, ¿dónde está el tema de la coherencia? Pues en la idea de pensar que, primero, cómo desde la sociedad civil, cómo desde la empresa, desde el sector privado podemos hacer las cosas y solo en última instancia, donde no sea posible, pues que el Estado se haga cargo o intervenga. Yo creo que es ahí donde se debe empezar. Creo que hay un camino muy difícil, pero que por lo menos yo veo en el caso peruano, Perú es el claro ejemplo de que eso se puede llevar a cabo. Como decía, han votado tantos presidentes, pero ustedes siguen teniendo una estabilidad monetaria, una estabilidad económica, siguen manteniendo inversión. Y eso en realidad es gracias a que tienen leyes que no cambian de la noche a la mañana, por más que cambien de presidente. Entonces, creo que es algo que el Ecuador debería imitar y que también nosotros, los jóvenes que se dedican a este tipo de cosas, pues también pueden tomarlo como ejemplo. Cosas importantes, que se mantenga una moneda estable, que se mantengan las leyes a través del tiempo, esto es muy importante, ¿no? Y nuevamente, que el Estado no sea el encargado de llevar a cabo y hacer todo esto. Estupendo, Carlos. Ha sido una estupenda entrevista y muchas gracias por tu tiempo. Seguramente vamos a volver a repetirlo en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas Cuídate. gracias, chicos, un placer. Gracias.